Los 5 sentidos. Los 5 sentidos no son un obstáculo para la realización del ser superior, sino su condición de posibilidad. Toda experiencia espiritual, incluida la trascendental, requiere un cuerpo encarnado y sentidos activos. El problema no está en la percepción sensorial, sino en la atención desordenada y la interpretación errónea. Los sentidos, cuando son educados y refinados, se convierten en instrumentos de discernimiento espiritual y caminos legítimos hacia la verdad. 1. El cuerpo como condición de posibilidad espiritual. Lejos de ser un simple vehículo descartable, el cuerpo humano y sus sentidos son el soporte mismo de la conciencia encarnada. El budismo, el taoísmo, la mística cristiana y la espiritualidad sufí coinciden en que no hay iluminación sin cuerpo. El samdhi budista requiere una postura corporal específica, una respiración regulada y una conciencia sensorial afinada. El wu-wei taoísta no se logra escapando del mundo, sino actuando en él con naturalidad. La unión mística cristiana es experimentada en la carne, el Verbo se hizo carne. Incluso la neurociencia espiritual, Newberg and de Achille, demuestra que la percepción de trascendencia surge cuando ciertas áreas sensoriales del cerebro se activan o inhiben, lo que requiere un sistema perceptivo activo. La experiencia mística, lejos de negar el cuerpo, lo transfigura. 2. La forma como vehículo de la esencia. Toda tradición espiritual auténtica reconoce que la forma no es enemiga del fondo, la forma revela la esencia si es mirada con atención pura. El Tao Te Ching utiliza imágenes sensoriales, agua, valle, puerta, para enseñar lo inefable. El cristianismo sacramental afirma que la materia es portadora de gracia, pan, vino, aceite, cuerpo. En el Islam, las formas bellas, arabescos, caligrafía, no son distracciones, sino YT, signos de Dios. En el Haiku Zen, la imagen sensorial no oculta la iluminación, la revela. Negar la forma sería como despreciar las palabras que forman un poema. El Tao no puede nombrarse, pero sin palabras no hay camino hacia el silencio. 3. El problema no son los sentidos, sino la atención errante. Los sentidos no son enemigos, lo que extravía al ser humano es la atención sin disciplina. Patanjali no propone cegar los sentidos, sino practicar pratyahara, el retiro consciente de los estímulos para poder observar sin reacción. San Ignacio de Loyola propone una contemplación sensorial activa, ver, oír, tocar los paisajes del Evangelio. El mindfulness moderno enseña que la conciencia plena del cuerpo y los sentidos clarifica la mente. Confucio no niega los placeres, pero los ordena según el Li, la armonía de los ritos. La espiritualidad no comienza cuando se apagan los sentidos, sino cuando la atención se ordena y se limpia de proyecciones. 4. El rechazo de los sentidos produce enfermedad, no iluminación. La historia espiritual está llena de advertencias contra el dualismo radical. Los maniqueos y los ascetas extremos rechazaron el cuerpo, y produjeron patologías psíquicas, no sabiduría. La demonización del cuerpo llevó a justificar la colonización, salvar almas, despreciando los cuerpos. Jesús no maldijo la carne, compartió pan y vino con sus discípulos, tocó leprosos, sanó con saliva y barro. Negar los sentidos no es humildad, es arrogancia disfrazada de espiritualidad. 5. Los sentidos como instrumentos de revelación. Cuando se refinan, los sentidos no distraen del absoluto, lo revelan. En el Zen, el sonido de un cuervo o el crujido de la nieve pueden desencadenar el satori. En la tradición judía, cada sabor se transforma en plegaria mediante la verajá. En el sufismo, el canto, sam, y la danza, dhikr, mueven al alma hacia lo eterno. En el cristianismo ortodoxo, la belleza sensorial de los íconos,
los inciensos y los cantos educan los sentidos para lo divino. Conclusión: el despertar no niega los sentidos, los redime. El verdadero despertar espiritual no consiste en cerrar los ojos al mundo, sino en ver con nuevos ojos. No se trata de romper el velo de los sentidos, sino de traspasarlo conscientemente, como quien atraviesa una cortina de luz para entrar en una dimensión más plena de realidad. El que tenga oídos, que oiga, decía Jesús. Pero solo escucha quien ha educado sus sentidos para oír más allá del ruido. Los sentidos no son una barrera en sí mismos. Desde el punto de vista del Tao, del Zen, del cristianismo místico y del Islam esotérico, los sentidos son vehículos. Son las puertas por donde entra el mundo, y también por donde podemos percibir lo sagrado. Ejemplos: en el Tao Te Ching, el Tao se revela como agua, valle, puerta, símbolos sensoriales. En el cristianismo, el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, lo divino se encarna. En el Islam, el mundo sensible contiene ayat, signos de Dios. En el Zen, ver un cuervo sobre una rama puede ser suficiente para el Satori. Por tanto, el problema no es el sentido, sino la distracción, la identificación y el juicio desordenado. No ver, oír o tocar, sino vivir atrapado en lo visto, lo oído o lo tocado, creyendo que eso es todo. Los sentidos son una barrera cuando son el único criterio de realidad. Cuando los 5 sentidos se convierten en el único filtro, en el límite del conocimiento, entonces sí son un velo. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que solo lo visible es real. Porque nos identificamos con el placer o el dolor sensorial, perdiendo el centro. Porque el ego se aferra a la percepción inmediata, sin comprender lo profundo. En ese caso, los sentidos distraen del ser y sirven al sistema de control del hemisferio izquierdo, como se argumenta en la crítica al materialismo mecanicista. Conclusión integradora. Los sentidos no son la barrera, es el uso inconsciente, automatizado y exclusivo de ellos lo que nos aleja del ser. Cuando los sentidos son domados, refinados y puestos al servicio de la contemplación, se convierten en puertas de acceso al alma. Cuando los sentidos son el único mundo que habitamos, sin reflexión ni atención, entonces sí, se vuelven cárcel.